Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 101. Entre el rítmico golpeteo del ariete contra la puerta, barriles de aceite ardiendo se estrellaron alrededor de la máquina de asedio, encendidos por mechas invisibles o flechas incendiarias. Un muro de fuego estalló, envolviendo la cabeza del ariete. Los soldados, salpicados de aceite ardiendo, gritaron y se apartaron de la protección de escudos y paneles de madera. Los afortunados lograron rodar por el suelo, sofocando las llamas antes de volver a esconderse, mientras que los desafortunados fueron abatidos por piedras y flechas antes de poder reaccionar. Sin embargo, por cada defensor que se presentó al ataque, una descarga de los arqueros, apostados a 100 metros de distancia, los abatió uno por uno. Con cada momento que pasaba, los hombres resultaban heridos o muertos. ¡Bum! ¡Bum! La parte delantera del ariete estaba completamente envuelta en llamas, pero la máquina de asedio había sido reforzada con cuero grueso y ignífugo, impregnado para evitar quemaduras. El material frenó la propagación del fuego, dándoles a los soldados tiempo suficiente para realizar algunos intentos desesperados por romper la puerta. Pero con la lluvia de más barriles de petróleo, el vehículo de asedio pronto quedaría inutilizado. Aegor no quería seguir observando. El ataque probablemente terminaría con la destrucción de la máquina de asedio. Hasta el momento, las bajas totales en ambos bandos apenas habían alcanzado los 3 dígitos, una mera fracción comparada con los más de 100.000 soldados presentes. Una tasa de bajas de 1 entre 1000 parecía insignificante. Pero para los hombres atrapados en la sangre y el fuego en la puerta, era todo lo contrario. El estrecho campo de batalla limitó la escala de la batalla e impidió que la tasa de bajas aumentara demasiado rápido. Sin embargo, la ferocidad de la lucha en la puerta sangrienta y en las murallas no fue menos brutal que cualquier asedio legendario de épocas pasadas. Cada uno vivía en el centro de su propio mundo. ¿Cómo podían los soldados en el frente ser reducidos a meros números, a solo uno en una fuerza de 100.000? Para los niños, la guerra era un cuento lejano. Para los jóvenes, la guerra era la cumbre de la gloria. Pero Aegor ya no era un niño. De pie en el campo de batalla, escuchando los gemidos agonizantes y los gritos moribundos de los heridos, sintió con más intensidad que nunca que la guerra no era un juego. Esta guerra no fue obra de Aegor, pero estaba innegablemente relacionada con él. Se dio la vuelta, preparándose para abandonar el campo de batalla y regresar al campamento. Entonces, a su alrededor, estalló un rugido ensordecedor de vítores y aplausos. Aegor se giró hacia atrás en estado de shock, al darse cuenta instantáneamente de lo que había hecho gritar a los soldados. La cabeza del ariete, todavía envuelta en llamas, había atravesado la puerta exterior de la puerta sangrienta y se había alojado en la entrada. ¿Qué? ¿Ya está roto? ¿Acaso la estrategia de Robert de supresión de fuego y embestidas fue simplemente tan avanzada? ¿O todas las demás fuerzas que habían intentado abrir una brecha en esta fortaleza durante los últimos 1000 años habían sido simplemente demasiado débiles? Mientras resonaban los vítores, un grupo de caballería ataviado con los colores de la casa Baratheon aceleró el paso hacia la puerta destrozada. Si lograban mantener su posición e impedir que los defensores volvieran a sellar la entrada, la puerta sangrienta, el paso que jamás había caído en la historia, sería finalmente conquistado en nombre del rey Robert. Pero más rápidos que la caballería fueron los soldados que manejaban el ariete. Antes de que las llamas pudieran consumir por completo la máquina de asedio, la apartaron y se precipitaron a través de la puerta destrozada. Después de todo, ¿quién no querría ser el primero en atribuirse la toma de la fortaleza? Una oportunidad de ser nombrado caballero, de convertirse en noble, quizás incluso de asegurar un legado para sus descendientes. Me pareció irreal.
Después de toda esa preparación, ¿realmente terminó en una sola batalla? ¿Qué había pasado con la legendaria afirmación de que un hombre podía contener a 1000? ¿Qué había pasado con la promesa de que el paso jamás sería tomado? Aegor sintió una extraña mezcla de vergüenza y alivio. En cualquier caso, si la batalla terminaba pronto, habría menos bajas, y eso no estaba nada mal. Pero justo cuando los soldados que observaban comenzaron a reírse de lo absurdo de un asedio que duró un mes y terminó en mediodía, la situación cambió de repente. Los soldados de la coalición que habían atravesado la puerta rota a toda prisa regresaron repentinamente, menos de 10 segundos después. Bajo una nueva lluvia de piedras y flechas, gritaron advertencias mientras huían desesperadamente a sus filas. Muchos fueron abatidos en la retirada, e incluso la caballería Baratheon se vio obligada a retroceder. El asalto había sido repelido. Los ballesteros, que habían proporcionado fuego de cobertura, recibieron la orden de retirarse apresuradamente. Se suspendió el bombardeo contra buquetes y el equipo de asedio se retiró fuera del alcance de los defensores. Salvo la máquina de asedio que aún ardía bajo la puerta sangrienta, el primer asalto había terminado. La noticia se extendió rápidamente de las bocas de los soldados en retirada, pasando de un hombre a otro, hasta que finalmente llegó a oídos de Aegor. Los defensores de la puerta sangrienta habían sellado completamente la puerta con tierra y piedra. Este fue un revés devastador. Con el primer asalto repelido y el segundo aún sin organizar, era evidente que la noticia había pillado desprevenidos a Roberto y a sus comandantes. Hasta que idearan una nueva estrategia, Aegor estimó que no habría más batalla. Tras algunas pequeñas interrupciones, todo volvió a la normalidad. Después de todo, la puerta sangrienta no era tan fácil de penetrar. Aegor se alejó del campo de batalla y regresó a su pequeña tienda, en lo profundo del campamento del ejército de coalición. Aunque se le denominaba campamento militar, parecía una vasta ciudad de tiendas de campaña. En cuanto a su densidad de población, podía rivalizar con algunas de las ciudades más grandes de Poniente. La única diferencia era que, en lugar de gente común, sus habitantes eran en su mayoría soldados y nobles. Para dar cabida a tanta gente, los comerciantes se habían establecido en el corazón de los 6 grandes campamentos militares, satisfaciendo todas las necesidades imaginables. Mientras se tuviera dinero, había poco que no se pudiera comprar. Posadas, tabernas, burdeles, baños, desde la distancia, parecía una extensa masa de tiendas, pero en su interior funcionaba como una ciudad por derecho propio. Era como si el bullicioso distrito comercial de Desembarco del Rey hubiera sido desarraigado y trasplantado a la entrada del valle, aunque con peor servicio y precios inflados. Normalmente, ningún comandante toleraría semejante atmósfera en un campamento militar. Pero, en realidad, las fuerzas rebeldes estaban atrapadas en el valle, acorraladas tras la puerta sangrienta. Todos los feudos y castillos de los señores amotinados ya habían caído bajo el control de Robert, y las patrullas y exploradores del ejército vigilaban constantemente el exterior del campamento. El rey guerrero que lideraba esta campaña no había dejado margen a sus enemigos para cambiar el rumbo. Salvo una sublevación interna, el campamento era inexpugnable. Quizás debería establecer una oficina temporal de la Guardia Nocturna y unirme al comercio. El jefe de logística consideró la idea seriamente. Pero antes de que pudiera pensarlo, un alboroto cercano le llamó la atención. Una tienda de campaña llena de soldados de los 6 ejércitos, cada uno con uniformes diferentes. Discutían, con las voces alzadas mientras peleaban por un artículo que vendía el dueño de la tienda. Aegor sentía curiosidad, pero como hombre de prestigio, tenía subordinados para tales asuntos. No necesitaba investigar personalmente. Katy, ve a ver por qué están peleando, ordenó. El chico salió disparado, deslizándose entre la multitud como una anguila. Medio minuto después, emergió y regresó corriendo, con una mezcla de emoción e incredulidad en el rostro. Señor, es un libro, exclamó Katy. El libro que imprimimos. Capítulo 102. Los libros que imprimimos. A Aegor le tembló el párpado al pensarlo de inmediato. Si los soldados estaban tan entusiasmados con algo, solo podía ser algo atrevido, algo con imágenes y texto que no fuera precisamente presentable. Caminó hacia la tienda y, a medida que se acercaba, la discusión entre el dueño del puesto y los soldados se hizo evidente. ¿Intentas robarme?
¿10 ciervos de plata por esta basura? ¿Robo? Abre los ojos, idiota. Esto es un libro. El vendedor, imperturbable ante la indignación de los soldados, hojeó las páginas que tenía en la mano, mostrando el contenido mientras gritaba. La mayoría de los comerciantes que operaban cerca del campamento militar no eran simples buhoneros. Tenían contactos, y con los reyes y señores de 6 reinos reunidos allí, pocos soldados rasos se atreverían a actuar con imprudencia. ¿Tienes idea de cuántas hojas de papel hay aquí? ¿Cuánta tinta se usó para estas ilustraciones? Hace unos meses, con tu sueldo de un año entero no habrías podido comprar un libro tan grueso. ¿Entiendes? Solo el precio de compra fue de 5 ciervos de plata. ¿Y sabes cuánto cuesta transportarlo desde Desembarco del Rey? Cómpralo o no, pero no me hagas perder el tiempo, tengo muchos clientes. Está bien, toma esa maldita cosa y mantente fuera de mi vista. Deberías haberlo hecho desde el principio. Me estás haciendo perder el tiempo así. Muchos soldados pagaron y se marcharon, agarrando sus compras mientras regresaban a sus cuarteles con sus camaradas. Al dispersarse la multitud, Aegor finalmente se adelantó y echó un vistazo a los productos del puesto. Fascinante. Un puesto de libros, algo que Poniente nunca había visto antes. Ante él se extendían 5 o 6 libros de distintos grosores y diseños. Títulos como El cuento de una dama y El romance del joven Aegon dejaban poco espacio a la imaginación. Y entre ellos, las aventuras fantásticas de la Guardia de la Noche, la historia que el propio Aegor había esbozado. Era una sensación extraña ver cómo la industria que había puesto en marcha prosperaba incluso en su ausencia. Los libros lo habían seguido al campo de batalla. Hizo un cálculo rápido y frunció el ceño. Dada la capacidad de producción de la fábrica de papel y la imprenta, el pedido de la estrella de 7 puntas por parte de la Iglesia no debería haberse completado aún. Entonces, ¿cómo llegaron estos libros al mercado tan rápido? O bien Tyrion había expandido milagrosamente la producción a una velocidad asombrosa, o bien el astuto Lannister había visto una oportunidad lucrativa y pospuesto deliberadamente los pedidos existentes para imprimir estos títulos populares, entreteniendo a los soldados ociosos de la rebelión del Valle mientras se enriquecían con ellos. Tyrion, eres un genio. Ni siquiera lo vi venir. Lo que le irritaba, sin embargo, era que el libro del que más se había enorgullecido, su propio viaje de aventuras, había sido el que menos se había vendido, con más de una docena de ejemplares sin vender aún apilados en el puesto. Mientras tanto, los libros obscenos que personalmente le resultaban desagradables estaban casi agotados. El título más vendido, y el más caro, fue algo llamado Las 100 bellezas del rey. Curioso, Aegor lo recogió y lo hojeó, solo para que sus ojos casi se le salieran del cráneo. Cada página mostraba el retrato de una mujer, posando seductoramente. No era de extrañar. Lo asombroso era la información detallada impresa al dorso. Nombre, edad, origen y ubicación. Era un directorio completo de casi todos los burdeles de Desembarco del Rey, que enumeraba no solo los establecimientos, sino también a sus cortesanas más famosas. Esto no era las 100 bellezas del rey. Era una maldita guía. Aegor casi se rió a carcajadas. Quién sabe de dónde se había inspirado Tyrion para esto, pero el concepto era genial. Con apenas palabras y solo información útil, era el libro perfecto para su público objetivo. Los soldados que lo tuvieran en la mano podían simular ser veteranos, recorriendo sin esfuerzo las casas de placer de Desembarco del Rey. No era de extrañar que se vendiera como pan caliente. Su propio viaje de aventuras no podía competir. Un momento. ¿No es esto básicamente publicidad pagada para estos lugares? Si fuera yo, les cobraría a los burdeles por la colocación. Entonces lo comprendió. Si él podía pensar en eso, seguramente Tyrion también. Solo Dios sabía cuánto había aumentado el negocio de la Guardia de la Noche y cuánto dinero había amasado durante su ausencia. Si no vas a comprar, deja de hacerme perder el tiempo. El dueño del puesto le arrebató el libro de las manos a Aegor. Pero al levantar la vista y notar el negro atuendo de Aegor, algo hizo clic en su mente. Vacilante, preguntó. ¿Es usted el jefe de logística? Lord Aegor. Antes de que Aegor pudiera responder, una voz familiar lo llamó por su nombre desde atrás. Al girarse, se encontró frente a Buquel, un hombre con el que se había familiarizado bastante en los últimos días.
Aunque Bukuei nunca había sido arrogante ni desdeñoso, seguía siendo un noble terrateniente, un señor, y según las leyes de Poniente, su rango estaba muy por encima del de un oficial de la Guardia de la Noche. La cortesía era una cosa, pero la buena educación nunca debía confundirse con la verdadera igualdad. Aigor no se atrevió a faltarle al respeto. Se apartó del puesto, avanzó unos pasos y lo saludó como era debido. Mi señor, buenos días. ¿Continuará su gracia el asalto a la Puerta Sangrienta hoy? El viejo caballero tenía el privilegio de asistir a los consejos de guerra de Roberto, lo que lo convertía en una fuente confiable de información. Poco probable, respondió Bukuei. Su gracia se ha dado cuenta de que la Puerta Sangrienta no es fácil de tomar. Está centrando su atención en los castillos rebeldes fuera del valle. La mitad del ejército será redirigido mañana para ocuparse de esos objetivos más fáciles. Entonces, el viejo caballero se hizo a un lado, presentando a la figura que estaba detrás de él. Esta es Lady Margaery Tyrell. Leyó tu historia y quería conocerte. Visitó tu tienda, pero no pudo encontrarte, por suerte, tu capa negra te permite localizarte fácilmente. Aigor se sobresaltó, recién ahora notando a la joven que estaba parada justo detrás del viejo conde. Lady Margaery la saludó con suavidad, recuperando la compostura. Es usted aún más hermosa de lo que dicen las canciones. Le pido disculpas por ser tan difícil de encontrar. Es usted muy amable, mi señor, respondió Margaery con naturalidad. Conocer a un aventurero como usted siempre ha sido mi sueño. Leer una historia en un libro es una cosa, pero escucharla de la boca de quien la vivió es otra muy distinta. Si no está demasiado ocupado, ¿podría compartir su historia conmigo? Aigor se dio cuenta inmediatamente de que había leído las aventuras de la Guardia de la Noche. Sería un placer, dijo con una sonrisa. He encontrado mi horma de zapato. Cuando se trata de decir una cosa a una persona y otra a otra, ¿quién en Poniente podría rivalizar con la hija de Mace Tyrell, la hermana del Caballero de las Flores, la chica más astuta del reino, conocida como la Rosa de Alto Jardín? La joven que tenía ante él tenía suaves rizos de cabello castaño y ojos brillantes, como los de una cierva. Tenía aproximadamente la misma edad que Nina. Al igual que Arya y Nina, su mirada brillaba de admiración y fascinación. Pero Aegor sabía más. Esta pequeña rosa había sido entrenada personalmente por la reina de las espinas, Lady Olenna Redwyne. Una chica criada en un entorno así, que buscaba restaurar la influencia de su familia mediante el matrimonio, jamás podría ser la simple admiradora de nadie, y mucho menos de un hermano jurado de la Guardia de la Noche. Aegor era muy consciente de que él, obligado por juramento y alejado de los juegos políticos de la nobleza, nunca podría ser un verdadero jugador en los grandes planes de Poniente. Si me considero simplemente una recién llegada al arte del engaño, entonces esta chica aparentemente inocente ante mí debe haber estado inmersa en él desde su nacimiento, graduada de la más alta escuela de intriga política. Nuestras fortalezas ni siquiera están al mismo nivel. Mi única ventaja es que sé más sobre ella de lo que ella espera. ¿Por qué una dama noble de su estatura vendría al campo de batalla? A Aegor le resultó desconcertante al principio, pero la respuesta llegó enseguida. Si él, ajeno a la política cortesana, veía que esta guerra era una oportunidad inmejorable para forjar alianzas y conexiones, ¿cómo iban a ignorarlo los verdaderos poderosos? La pequeña Rosa estaba allí por una razón. En cuanto a por qué lo buscó específicamente, eso estaba por verse. Se necesitaría escuchar atentamente y una respuesta mesurada para descubrir la verdad oculta en sus palabras. Capítulo 103. Planear suele tener una connotación negativa, pero si lo llamas inteligencia, de repente suena mucho más admirable. Todos tenemos deseos, metas y ambiciones, pero no hay razón para tratar la ambición como algo siniestro. Es la fuerza misma que impulsa a las personas a actuar, el motor del progreso de la sociedad. El altruismo es, sin duda, una cualidad noble y virtuosa, beneficiosa para la supervivencia de un grupo. Pero el altruismo puro, eso no existe. Las criaturas que carecen del instinto de conservación, que no saben competir por los recursos, fueron eliminadas hace mucho tiempo por la naturaleza. Las personas deben tener deseos. Deben tener ambiciones. La diferencia clave radica en si entienden lo que quieren, por qué lo quieren y si poseen la capacidad y la fuerza para lograrlo. Cersei es el ejemplo perfecto de una ambición desviada.
Es astuta, sí, pero sus intrigas son vanas. Lo quiere todo, pero le falta la previsión para comprender por qué lo quiere o cómo obtenerlo adecuadamente. Rara vez considera las consecuencias de sus actos. Una tonta, pero no una simple tonta, eso es lo que la hace verdaderamente peligrosa. Convierte a sus aliados en enemigos con facilidad, pero es impredecible como oponente. No se puede razonar con un jugador que se niega a seguir las reglas. Aegor siempre se había mantenido alejado de personalidades tan caóticas, e incluso caballeros como Jaime desconfiaban de verse envueltos con ellas. Pero Margaery Tyrell. Margaery era el ejemplo perfecto de un conspirador competente. Su objetivo era claro. Buscaba restaurar la influencia de la casa Tyrell, disminuida tras apoyar al bando equivocado en la rebelión de Robert mediante su matrimonio, asegurando un lugar para su familia en el mismísimo centro del poder. A diferencia de Cersei, ella tenía la inteligencia, la paciencia y la mentalidad estratégica necesarias para lograr ese objetivo. Confundir su gentileza con bondad era una invitación a la ruina. Podía desangrar a un hombre con una dulce sonrisa. Pero mientras uno reconociera su naturaleza y dejara claro que no se dejaría llevar fácilmente, se volvía mucho menos peligrosa. Margaery Tyrell no era una meñique. No necesitaba perturbar el orden del día para obtener poder. Ya pertenecía a la nobleza, ya era una de las pocas privilegiadas que ocupaban un lugar en la mesa. Estaba dispuesta a compartir el botín mientras su posición permaneciera segura. En pocas palabras, era una jugadora ambiciosa pero pragmática de Juego de Tronos. Mientras alguien tuviera suficiente poder e influencia, podría tratar con ella con confianza, sabiendo que no actuaría irracionalmente de repente ni se volvería contra ellos sin razón. Señor Aegor, dicen que esta historia se basa en tus aventuras. ¿De verdad lo viviste todo en primera persona? Preguntó Margaery con dulzura. Su voz era suave y agradable al oído. Así es, aunque se ha dramatizado un poco. Los ojos de Margaery brillaron de curiosidad, la viva imagen de una aventurera entusiasta. Su actuación fue tan impecable que Aegor sintió un escalofrío en la espalda. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, respondió. Las experiencias son reales, pero los peligros fueron exagerados. Si realmente hubiera soportado todo eso y apenas hubiera sobrevivido, me habría encerrado en casa, para no volver a salir jamás, y mucho menos a Poniente. Eso sí que tiene sentido. Margaery rió entre dientes, con expresión cálida e inocente. Luego, como con naturalidad, preguntó, ¿puedo llamarte Aegor? El Sena del que vienes está realmente al oeste del mar del ocaso. ¿Dónde está exactamente? ¿Qué tan lejos está el viaje? ¿Qué busca? ¿Buscan los Tyrell establecer relaciones comerciales con Sena? Aegor sintió una pizca de sospecha, pero la disimuló bien. No podía permitirse el lujo de ser descuidado. Solo fui un invitado a bordo de ese viaje, respondió con suavidad. Sé poco de navegación, y mucho menos de nuestra ubicación exacta. Ni siquiera podía estar seguro de que navegáramos directamente hacia el este todo el tiempo. En cuanto a la distancia, solo recuerdo que el viaje duró más de un mes. Considerando que nuestra embarcación era mucho más avanzada que cualquier barco de Poniente y que navegábamos a favor de los vientos, solo puedo estimar que Sena debería estar en algún lugar al oeste del mar del ocaso, quizás a 2 o 3 mil leguas de Poniente. ¿Tan lejos? Margaery suspiró con nostalgia. Qué lástima, esperaba visitar una tierra tan maravillosa. Me temo que debo decepcionarla, Lady Margaery, respondió Aegor, dejando entrever un matiz de melancolía en su voz. Aunque alguien me regalara un barco con tripulación ahora mismo, no tendría forma de volver a casa. Ni siquiera sé si mi familia me espera al otro lado del mar, o si volveré a verlos. No desesperes, dijo Margaery con una voz cargada de compasión. El destino te trajo a Poniente. Quizá esta tierra sea tu lugar de nacimiento. Y con tu experiencia y talento, Lord Aegor, no me cabe duda de que alcanzarás el éxito donde quiera que vayas. Ella lo consoló con una mirada sincera, y él expresó su gratitud a su vez. Como hija de un gran señor, se dirigió a un hombre de la Guardia de la Noche que no tenía ningún título, ni jamás podría reclamar uno, como señor. Fue casi nauseabundo. Aegor presentía que tratar con Margaery le haría maravillas para mantener la compostura, mejoraría sus reflejos en la conversación y agudizaría su resistencia a la manipulación. Pero la sensación de hormigueo le resultaba profundamente desagradable.
Aún así, mantuvo la compostura mientras caminaban por el campamento militar, conversando mientras avanzaban. Margaery seguía interrogándolo sobre las historias de las fantásticas aventuras de la Guardia de la Noche. Pero Aegor ya se había preparado para semejante interrogatorio. Sin dudarlo, hilvanó relatos elaborados, algunos basados en hechos reales, otros inventados con tanta precisión que ningún extraño podría distinguir la verdad de la ficción. Tras ellos, Ser Buquell permanecía en silencio, escuchando, pero sin hacer comentarios. El hombre era un conde, pero en este intercambio, desempeñó el papel de observador, un mero espectador del encanto de Margaery. Por cierto, Lord Aegor, he oído que este libro no solo está basado en tus aventuras, sino que también fue producido en una fábrica que tú estableciste. Tras darle muchas vueltas, Margaery finalmente desvió la conversación hacia la realidad. He notado que el material de este libro no parece pergamino, y el texto no parece escrito a mano. ¿Cómo lo lograste? Aquí vamos. Después de tanta conversación agradable y cuidadosos halagos, finalmente estaba llegando al punto. Si un hombre inferior, que no conociera su verdadera naturaleza, se dejara cautivar por una belleza tan noble, se le persuadiera hábilmente a alardear y se le presionara sutilmente para que diera detalles, podría revelar todo lo que sabía. Afortunadamente, Aegor había estado esperando este momento. Así que esto era lo que buscaba: fabricación de papel e impresión. Ahora que él entendía su objetivo, sería mucho más fácil de manejar. Sí, es cierto, admitió Aegor con un gesto casual. Los libros se producen en una fábrica de la Guardia de la Noche. Pero yo solo superviso la financiación, establezco la dirección general y me aseguro de que nuestras ganancias alimenten a la Guardia con alimentos y suministros. Los artesanos se encargan de los detalles. Si me preguntas cómo se hace, me temo que no podría decírtelo. Negó con la cabeza en tono de disculpa antes de ofrecer. Sin embargo, resulta que la Guardia de la Noche busca expandirse y necesita inversión. Si Lady Margaery está interesada, con gusto le ofreceré un recorrido personal cuando regrese a Desembarco del Rey. Capítulo 104. Aunque el intento de Margaery de superar a Aegor había fracasado, y toda su actuación y encanto habían sido en vano, no perdió la compostura. No se enojó ni se puso nerviosa. Eso la colocaba a años luz de Cersei Lannister. Cuando se dio cuenta de que no obtendría nada más de él, se mantuvo tan serena como siempre, continuando la conversación en un tono dulce y agradable. Hizo un último intento, pero cuando quedó claro que Aegor no cedería, con elegancia dejó el asunto de lado por ahora. Después de todo, comparado con ganar dinero, tenía una misión mucho más urgente que cumplir en el norte. Como Lord Aegor lo ha dicho, esperaré a que termine esta batalla antes de visitar la oficina de la Guardia de la Noche en Desembarco del Rey para ver esta empresa con mis propios ojos. Por un breve instante, la máscara de admiración y respeto se desvaneció. Su expresión se volvió fría, incluso orgullosa. Pero el atisbo de su verdadero rostro fue fugaz antes de que Aegor pudiera registrarlo por completo. Ya lo había reemplazado por otra expresión cuidadosamente elaborada. Los heridos del asedio de hoy han sido bajados. Tengo algunos conocimientos de sanación, así que iré a visitarlos y me encargaré de su cuidado. Mis señores, si me disculpan. Es hora de volver a representar el papel de amado por la gente común. Al observar la elegante figura de Margaery mientras se alejaba, Aegor sintió un destello de diversión. Pero no había desprecio en ello. No la menospreció por ello. Si finges ser lo suficiente, te convertirás en lo que pretendes ser. Las ambiciones y los motivos de una persona eran secundarios a sus acciones. Margaery era hábil en la actuación, pero eso era simplemente un requisito básico para cualquier político competente. Y si mantenía esa apariencia toda la vida, ¿quién podía asegurar que no se convertiría en una verdadera reina? Si hubiera nacido 10 años antes, podría haber tenido una oportunidad con Robert. Ese pequeño zorro no tiene corazón. Las palabras salieron de Buquell, quien observaba desde la barrera. Temía que te engañara, y casi intervine para advertirte más de una vez. Pero parece que no me preocupé por nada. Después de todo, eres el hombre que Tyrion Lannister eligió como compañero. ¿Cómo pudiste caer en una trampa tan obvia? La casa Tyrell era poderosa y rica, pero no eran los señores feudales de Buquell. No necesitaba hablarles con cariño. No hay muchos en este bando que puedan hacer que esa chica quede mal. Robert es uno de ellos.
Y ahora, tú también. Me halagas, mi señor. A decir verdad, no es fácil rechazar la petición de una mujer tan hermosa. Aegor rió entre dientes. No pretendía avergonzar a Margaery, solo mantenerse firme. Si no hubiera sabido exactamente qué clase de persona era, incluso con toda su experiencia y cautela, habría caído rendido a sus encantos. ¿Has oído los rumores que circulan en el campamento estos últimos días? Preguntó Buquell, acariciándose la barba. Inicialmente había buscado a Aegor por su papel en la Guardia de la Noche, pero cuanto más lo observaba, más intrigante le resultaba el joven. Todos dicen que Margaery Tyrell se parece mucho a la difunta Lady Lyanna Stark. Aegor arqueó una ceja. ¿Ah, sí? ¿De verdad hay parecido? Oh. Buquell lo miró con complicidad. ¿Qué te parece? Los ojos de Aegor brillaron. Ya entendía el subtexto. ¿Lyanna Stark? ¿Cómo iban a saber siquiera los soldados rasos de este campamento qué aspecto tenía? Este rumor, sin duda, había sido difundido deliberadamente por los Tyrell. Margaery aún no tenía ninguna esperanza realista de convertirse en reina, pero parecía que ni siquiera estaba por encima de posicionarse como la amante de Robert. Por la casa Tyrell, esta chica estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Ella debería haber nacido como Tully. ¿Su gracia ya ha visto a Lady Margaery? Preguntó Aegor. Sí que lo ha hecho, dijo Buquell con una sonrisa burlona. La felicitó un par de veces, y ahí se acabó todo. Todos sus esfuerzos, el estilismo, los rumores, los vestidos cuidadosamente elegidos, fueron en vano. Es una belleza, pero ¿a qué mujer no ha visto el rey Roberto? Y su gracia no es tonto. No se dejaría atrapar tan fácilmente por una Tyrell. El anciano caballero se retorció la barba pensativo. Además, dudo que siquiera Robert recuerde cómo era Lyanna Stark. Olvídate de se parece a ella, incluso si fuera su doble exacta, dudo que lo conmoviera. Aegor asintió en señal de acuerdo y suspiró. Después de más de una década, ¿quién recuerda todavía el rostro de un amor perdido? Robert Baratheon, quien se entregaba a nuevas conquistas y desechaba las antiguas con facilidad, hacía tiempo que había dejado de amar a la mujer que había sido Lyanna Stark. Lo que aún atesoraba era la idea de Lyanna, la prometida que le habían arrebatado, el amor que le habían negado. Puedo acostarme con la esposa de otro hombre, pero ningún hombre puede acostarse con la mía. Robert era, en el fondo, un canalla mezquino y dominante. Había esperado pacientemente a su prometida, solo para que ella se fugara con otro. Esa fue una humillación que ninguna riqueza ni mujeres podrían borrar jamás. Por muchas bellezas que le ofrecieran, esa herida jamás sanaría. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Preguntó Buquell de repente. Aegor frunció el ceño ante el brusco cambio de conversación. ¿Un campamento militar? Sabía que la respuesta no era tan sencilla, pero no pudo discernir de inmediato a dónde quería llegar Buquell. Por favor, ilumíneme, mi señor. El viejo caballero rió entre dientes. No lo llamaría iluminación, solo una observación. Hizo un gesto a su alrededor. La mayoría de la gente ve un campamento militar. Pero lo que yo veo es el mayor evento de emparejamiento en la historia de los 7 reinos. Aegor parpadeó. Nadie se acerca a ti, claro, te falta sangre noble. Pero mira a tu alrededor. ¿Cuántos hay aquí, corriendo de un lado a otro, vendiéndose a sí mismos o a sus hijos en matrimonios ventajosos? Aegor de repente comprendió. Mientras yo promocionaba a la Guardia de la Noche en este campamento, los nobles negociaban alianzas matrimoniales. Todos estaban ocupados asegurando su futuro. Y en cuanto a si la rebelión tendría éxito, Robert es probablemente el único a quien realmente le importa eso. Lady Margaery es una de ellas, entonces. ¿Quién más? Preguntó. Dejemos de lado a las mujeres que intentan seducir a Robert, dijo Buquell divertido. Hablemos de quienes planean seriamente su matrimonio. ¿Has oído hablar de Lord Frey? Aegor rió. ¿Quién no ha oído hablar del difunto Lord Frey? El título difunto, antes de un nombre imponiente, podía significar fallecido. Y fue el propio Lord Tully quien acuñó el apodo para Walder Frey. Si hubiera sido cualquier otra persona, Frey podría haberlo ahogado en el tenedor verde por el insulto. Buquell sonrió con suficiencia. Sí, todo el mundo lo sabe. Pero recuerda no decirlo delante de los Frey. Luego, sacudiendo la cabeza, continuó.
Esta vez, los Frey han enviado 2000 soldados para ayudar en la campaña. Pero también enviaron a una joven muy encantadora, Roslyn no sé qué. ¿Roslyn Frey? Sí, es esa. ¿La conoces? Bukuya pareció ligeramente sorprendido, pero no le dio mucha importancia. Comparada con sus hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas, esa chica no parece en absoluto una Frey. Su hermano la ha estado llevando a visitar a muchos altos señores, intentando conseguir un matrimonio. Sospecho que primero aspiraron a Edmure Tully, pero al fracasar, pusieron la mira en Robb Stark e incluso en los Lannister. Suspiró. Es difícil para una nueva casa noble conseguir un matrimonio prestigioso. No lo suficientemente alto para las grandes casas, pero tampoco lo suficientemente bajo para los señores menores. Ha llegado a callejones sin salida por todas partes. Francamente, lo siento por ella. Aegor sonrió. Roslyn Frey había sido una de las pocas mujeres en el programa que realmente lo sorprendió. Entre sus parientes menos afortunados, ella representaba un marcado contraste, tanto que algunos incluso especularon si realmente era una Frey. Me pregunto si será igual de sorprendente en este mundo. Aegor estuvo brevemente tentado de conocer a esta supuesta belleza, pero luego se recordó a sí mismo. ¿Qué tenía que ver su apariencia con él? El viejo Walder Frey había vivido una larga vida y engendrado innumerables hijos, pero Roslyn era una de las pocas hijas verdaderamente hermosas que tenía. Ahora, estaba decidido a usarla para asegurar una poderosa alianza, negándose a considerar nada menos que un matrimonio que elevara la posición de la casa Frey. Incluso los condes más comunes estaban por debajo de sus ambiciones. ¿Un vigilante nocturno corriendo a admirar su belleza? Eso sería una locura. Hablando de eso, hablemos de Edmure Tully, el líder del ejército de las tierras de los ríos. Ya no es joven, pero sigue soltero. ¿Sabes por qué? El anciano caballero se acarició la barba mientras hablaba. Es porque su padre, el viejo Oster Tully, uno de los actores clave de la rebelión de Roberto, experimentó de primera mano los beneficios de las alianzas matrimoniales. Sus dos hijas eran excelentes parejas, así que se negó a conformarse con menos para su hijo. Los Frey lo han intentado todo para incorporar a Edmure a su familia, ofreciendo una dote tan generosa que podría comprar aguas dulces al contado. Pero Lord Oster fue inflexible. Su hijo debe casarse con la hija de un duque. Negó con la cabeza. ¿Y ahora? El hombre tiene casi 30 años, sigue soltero y sin hijos. Para un señor de alta cuna, eso es raro en Poniente. Como uno de los miembros fundadores de la Gran Alianza de la dinastía Baratheon, era natural que Oster Tully buscara una pareja de igual nivel para su heredero. ¿Pero tiene que ser la hija de un duque? ¿Quedaban siquiera candidatos adecuados en Westeros? El norte estaba descartado, Sansa y Arya Stark eran sobrinas de Edmure. En el valle, la casa Arryn ya se había casado con los Tully, lo que significaba que cualquier hija que pudieran tener estaría en la misma posición que las Stark. El oeste era aún peor. Aunque las Islas del Hierro eran técnicamente uno de los 7 reinos, nadie consideraba a los Greyjoy la verdadera nobleza. En cuanto a los Lannister, la única mujer adecuada, Cersei, ya se había casado con Robert. Esto dejó al sur. La familia Baratheon no tenía hijas elegibles aparte de Myrcella, y Cersei nunca casaría a su amada hija con un tío. Arianne Martell de Dorne habría sido una buena elección, pero ya había hecho un pacto secreto con Viserys Targaryen, esperando el regreso de la casa Targaryen para reclamar su lugar. Lo cual significaba, Margaery Tyrell era la única candidata restante que cumplía con los estándares de Lord Oster. Desafortunadamente, el problema era que la casa Tyrell estaba decidida a entrar en el verdadero centro del poder. Y aunque la casa Tully era una gran casa, simplemente no era lo suficientemente influyente. Para decirlo sin rodeos, los Tyrell los miraban por encima del hombro. Capítulo 105. Un matrimonio con la casa Tully sin duda aumentaría la influencia de la casa Tyrell en los 7 reinos e incluso consolidaría su control sobre el dominio, pero en tiempos de paz, tales beneficios no eran más que la guinda del pastel. Incluso Aegor, un autoproclamado extraño a la política noble, podía ver que usar la única oportunidad de matrimonio de Margaery para obtener una ganancia tan marginal no valía la pena. Como Margaery estaba decidida a convertirse en reina, si no lograba seducir al rey, sin duda fijaría su mirada en el príncipe. Pobre Edmure. ¿Quién sabe cuándo finalmente arreglará su matrimonio?
Por otra parte, como futuro Lord Supremo de las Tierras de los Ríos, aunque no tuviera esposa, no le faltarían amantes ni compañeras de cama. Porque él, hermano jurado de la Guardia de la Noche, perdía el tiempo preocupándose por las perspectivas matrimoniales de los Tully. El pensamiento de la Guardia de la Noche hizo que su pecho se oprimiera con una ira repentina e inexplicable. Sus hermanos de negro luchaban por sus vidas contra los salvajes y los verdaderos terrores del otro lado del muro, mientras que estos nobles sureños consideraban un campamento militar ante la puerta sangrienta un simple evento de emparejamiento. Mientras los soldados sangraban y morían en el paso más peligroso de Poniente, estos señores y damas se repartían el poder y aseguraban su futuro. ¡Qué absurdo! ¡Qué mundo feudal tan podrido! La oleada de ira no provocada pasó tan rápido como había llegado, dejando a Aegor inquieto por la fuerza de sus propias emociones. Había pasado tanto tiempo fingiendo ser un leal vigilante nocturno que había empezado a creérselo. Se burló de sí mismo y desechó ese pensamiento. Al final, todos quieren llegar más alto, pero nadie consigue realmente lo que quiere. Estas alianzas son un enredo. Buquel, ajeno a la breve confusión de Aegor, suspiró mientras miraba las interminables filas de tiendas. Sí, un desastre, sin duda. Pero no todos aspiran a un gran matrimonio. Solo hablé de nobles de rango superior a mi propia casa Buquel, hombres ambiciosos que buscan ascender. Pero los 7 reinos no se componen solo de grandes señores. Innumerables caballeros terratenientes, señores menores y gente común prosperan en sus propios círculos. De hecho, sé de al menos 2 matrimonios concertados aquí mismo, en este campamento, incluso antes de que comenzara la primera batalla. Enhorabuena a ellos, entonces, dijo Aegor distraídamente, aunque descubrió que ya no le importaba lo suficiente como para preguntar qué casas estaban involucradas. En cambio, cambió de tema. El asedio de hoy fue todo un espectáculo, pero por desgracia, los defensores llevaban la delantera. ¿Cuál es el siguiente paso del rey? Sé que planea eliminar las fortalezas rebeldes fuera del valle, pero no podemos quedarnos aquí esperando a que la puerta sangrienta se abra sola, ¿verdad? Al ver a otras familias nobles forjar alianzas mientras su propio hijo estaba destinado en el muro, luchando contra los horrores del norte, Ser Buquel no tenía muchas ganas de seguir hablando de matrimonio. Acogió con satisfacción el cambio de tema. Claro que no. La ciudad al otro lado de la puerta sangrienta no es una fortaleza aislada, es el valle de Arryn, hogar de cientos de miles de personas. Si perdemos tiempo, los rebeldes del interior pueden resistir indefinidamente. Somos nosotros los que tenemos una fecha límite. Si no traspasamos la puerta hasta que el nido de águilas se quede sin comida y se rinda, entonces ya habremos perdido. Necesitamos rescatar a quienes necesitan ser rescatados. Si no, ¿qué sentido tiene? Las palabras del viejo caballero fueron agudas y claras. Nadie esperaba que los rebeldes bloquearan la puerta por completo, continuó. La puerta sangrienta es un cuello de botella estrecho. Escalar las murallas con escaleras sería un baño de sangre. Así que, en el Consejo de Guerra, empezamos a proponer ideas. Algunos sugirieron excavar un túnel a través de la puerta derrumbada para retirar los escombros. Otros propusieron construir una rampa hasta las murallas para que la infantería pudiera cargar directamente. Y luego, por supuesto, estaban las verdaderamente escandalosas. Alguien incluso sugirió excavar en los acantilados junto a la puerta sangrienta para abrir un nuevo paso hacia el valle. Sonrió con suficiencia. Eres un vigilante nocturno, entrenado para defender fortificaciones. Dime, ¿alguna de estas ideas te parece remotamente factible? Aegor nunca había defendido una ciudad en su vida, pero eso no le impidió reconocer estrategias defectuosas. Si los defensores llenaron la entrada de escombros, solo tienen que verter unos barriles de petróleo por el pasillo y prenderle fuego. Cualquiera que esté dentro se asfixia al instante. Él negó con la cabeza. En cuanto a rampas y túneles, mi señor, acaba de decir que tenemos un límite de tiempo. ¿De verdad tenemos tiempo para construir algo así? Exactamente. Esos son los problemas clave, asintió Buquel. Ninguna de estas ideas es particularmente práctica, pero se propusieron en el Consejo de Guerra. Así que, aunque podemos discutirlas libremente aquí, mejor guárdate esas opiniones para ti frente a los comandantes. ¿Entendido? Secretos militares. Entendido.
A medida que continuaban hacia los campamentos del ejército real y los señores de las tierras de la corona, se hizo evidente que ese día no se lanzaría un ataque. Un gran número de soldados regresaban a sus cuarteles, confirmando que el comando había decidido detener el asalto por ahora. Después de despedirse, Aigor y Bukuei se separaron y cada uno regresó a su propia tienda. A la mañana siguiente, tras el fallido asedio, más de 30.000 de los 80.000 soldados estacionados fuera de la Puerta Sangrienta se desplegaron por las regiones exteriores del valle. Su misión: capturar los castillos y fortalezas expuestas fuera del valle. Las fuerzas restantes se dividieron en 6 grupos, cada uno alineado con su respectiva gran casa y reino. Estas divisiones se turnaban para mantener posiciones defensivas y lanzar ataques. El razonamiento detrás de esta estrategia era obvio. Al sellar la Puerta Sangrienta, los rebeldes también se aislaron en su interior. Esto les impidió lanzar incursiones sorpresa fuera del valle. En tales condiciones, mantener a todo el ejército realista en alerta máxima en todo momento supondría una enorme pérdida de recursos. Peor aún, provocaría fatiga y, finalmente, agotamiento. En lugar de agotar toda la fuerza de una vez, se implementó un sistema de rotación. Cualquier grupo asignado al servicio activo en un día determinado se encargaría tanto de la defensa del campamento como de los ataques contra la puerta, más simbólicos que auténticos asaltos, destinados a mantener la presión sobre el enemigo. A primera vista, parecía una batalla de desgaste. Pero la pregunta persistía: ¿qué pasaría si los rebeldes del valle también rotaran sus fuerzas? Si descansaran mientras los realistas descansaban, lucharan solo cuando fuera necesario y conservaran sus fuerzas, eso solo dejaba una posibilidad. Robert Baratheon no tenía intención de someter a los rebeldes por hambre. Su intención era forzar su rendición capturando sistemáticamente cada bastión restante en el valle, hasta que los rebeldes no tuvieran a dónde huir. Tras 2 intentos fallidos más de escalar las murallas, con cientos de bajas y ningún progreso, la guerra para sofocar la rebelión cayó en un punto muerto táctico. Tanto los atacantes como los defensores se encontraron en un incómodo impasse, sin que ninguno de los bandos pudiera avanzar ni estuviera dispuesto a retirarse. Los nobles de la llamada Alianza de los Justos habían lanzado su revuelta con la esperanza de que la rectitud y las defensas naturales de la Puerta Sangrienta bastaran para expulsar a esa loca, Lysa Arryn, y recuperar su autonomía. Nunca imaginaron que Robert Baratheon reaccionaría con tanta furia, convocando a los ejércitos de los 6 reinos para aplastar a sus antiguos aliados sin siquiera una oferta de negociación. En cuanto al propio Robert, tenía tanta confianza en su genio militar que jamás dudó de su capacidad para tomar la Puerta Sangrienta por la fuerza. Por eso había convocado a los señores de Poniente para que presenciaran su campaña, esperando que presenciaran una victoria rápida y gloriosa. Nunca había imaginado que los rebeldes del valle serían tan testarudos. Durante días, los 2 ejércitos permanecieron en un punto muerto, mirándose el uno al otro a través de la Puerta Sangrienta. Al final fueron los rebeldes quienes hicieron la primera concesión. Enviaron enviados para proponer conversaciones de paz. Su líder, Jon Royce, estaba dispuesto a admitir la traición, a abdicar de su señorío en favor de su hijo y tomar el negro, todo a cambio de una única condición. Lysa Arryn debía abandonar el valle y Robert debía evitar el castigo a las demás casas nobles. Fue una oferta notablemente generosa. Pero Robert se negó. Exigió la rendición incondicional. Cualquier otra condición solo se consideraría después de que los rebeldes depusieran las armas. Aegor comprendió el razonamiento de Robert. Incluso en la época moderna, algunas naciones mantenían una política estricta de no negociar jamás con terroristas. La lógica era simple. Si se podía negociar con la rebelión, nunca tendría fin. Si Robert permitiera que un grupo de rebeldes negociara para evadir las consecuencias, eso solo alentaría a otros a hacer lo mismo. Mientras los ejércitos permanecían en un punto muerto, Aegor no tenía idea de si los asedios a los castillos exteriores del valle estaban progresando mejor. Pero en lugar de perder el tiempo pensando en batallas que estaban fuera de su alcance, centró su atención en algo mucho más productivo: ganar dinero. Mientras los señores debatían estrategias de guerra y planificaban sus próximos movimientos, Aegor estaba ocupado lanzando una amplia red, reuniendo potenciales inversores para las industrias de la Guardia de la Noche.
Pasó su tiempo caminando por los campamentos militares de las grandes casas, presentando sus negocios a cada noble que pudiera ser persuadido. Convencerlos de invertir en cualquier cosa no fue tarea fácil. Al fin y al cabo, este era un mundo donde el concepto mismo de inversión era casi desconocido. Los nobles acumulaban riqueza mediante tierras y matrimonios, no mediante el comercio. Aún así, era infinitamente más fácil extraer oro de estos poderosos aristócratas que de la gente común, que, para empezar, tenía poco que dar. Y a través de interminables pruebas y errores, a través de lanzamientos fallidos, estrategias revisadas y práctica incansable, Aegor había ido perfeccionando su habilidad para vender ideas. Tenía una clara ventaja: la prueba. Sus libreros se movían libremente entre los campamentos militares, vendiendo obras impresas que volaban de los estantes. La demanda era visible. Las ganancias, innegables. Sin darse cuenta, Aegor se vio invitado a un número cada vez mayor de tiendas nobles, donde los señores estaban dispuestos a sentarse y escuchar. Cada vez más expresaron interés en visitar las fábricas de desembarco del rey cuando terminara la guerra. Fue un progreso lento. Pero fue un progreso.